el Wagner, que les voy a comentar, chicos, muchos no me están conociendo en vivo, ya me he presentado por el video, pero es la primera clase en sincronía que tenemos, ¿no? Nos están acompañando también compañeros de Fundamentos de la Filosofía. Estamos los dos grupos, Fundamentos y los de Comunicación y los de Lingüística. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, primero me presento para los que no me conocen y también a Wagner. Facilito, ¿no? Soy la docente que les va a acompañar este semestre. Si han visto mi video, ahí está bien clarito cuáles son mis expectativas, mis objetivos de lo que es este semestre en Fundamentos de la Filosofía y en Filosofía del Lenguaje. ¿Qué es lo que me interesa? Lo que me interesa sobre todo son dos cosas, el método hermenéutico y el análisis del discurso, combinados. A mí lo que me interesa es que aprendan investigando. Esa metodología me parece adecuadísima en estos tiempos de coronavirus, de reclusión, donde no tenemos clases en vivo, donde ustedes tienen que hacerse cargo de su educación, con guía, por supuesto, que es para lo que sirve la docente, simplemente una guía, ¿no? Entonces, aprender investigando quiere decir que ustedes tienen que investigar, leer los textos, ¿no? Incidiendo en el análisis del discurso, de un trabajo hermenéutico. ¿Qué implica eso? Una lectura comprensiva, minuciosa, profunda, que vea el trasfondo, que vea más allá, que sea una lectura además que pueda entender, comprender, interpretar, pero además tener esa lectura acorde a la propia realidad, es decir, llevar la lectura desde la temporalidad a la actualidad de lo que uno lee, comprende e interpreta. Eso es. Ya tenemos un recorrido, tenían un montón de lecturas. Esta primera parte es la más pesada, ¿no? Tenemos una primera parte muy, muy pesada que va disminuyendo un poquito, en la segunda parte va bajando el nivel, se normaliza en el tercer parcial o final, pero hay que darle importancia sobre todo a esta primera parte. Hemos tenido, como les digo, varias lecturas que supongo que ya han debido hacer. Para los que están nuevitos de paquete del colegio, esto seguramente es lo que más les complica. Y yo creo que es el mejor aporte como docente que yo les puedo otorgar, ¿no? Que vayan viendo cómo... Ay, perdón, un segundito, salud. Vas a cortar ese librito, ahí está anotado. Vamos a apagar Rocío, por favor, apagar el micrófono. Ah, no, el Wagner les va a apagar a toditos el micrófono. Termino, doy las coordenadas para participar. Ya, les estaba diciendo entonces que, ¿qué es lo que me interesa? Vamos a tener siempre varias lecturas. ¿Y qué es lo que, de nuevo, que seguramente van a ver ustedes como salidos del colegio? Lo sé yo porque tengo una hija en pre-promo y yo sé que en el colegio siempre se lee un texto básico, ¿no ves? Es un solo texto con actividades. El trabajo académico universitario no puede reducirse a un solo texto. Entonces, lo que yo les estoy tratando de dar son varios textos para que ustedes aprendan a construir su conocimiento en razón de lecturas paralelas y múltiples. Eso es la academia, eso es la universidad. Y eso requiere técnicas. No son las de siempre, no son nada novedoso. Nosotros como investigadoras, yo sobre todo soy investigadora, tengo que utilizar técnicas de recopilación, de ordenamiento y de jerarquización de los datos del conocimiento. Eso es importantísimo. Nadie, por más brillante que sea, no puede dejar de hacer ese trabajo intelectual. Es la base del trabajo intelectual, el fichaje, la organización, ¿no? De datos, de conocimientos. Esto entonces es
piedra fundamental de la academia. Nosotros decimos en la investigación que para nosotros eso es el fichaje. Para ustedes, dentro de las variadas técnicas que tienen como estudiantes, de estudio, de comprensión, ¿no? De retención del conocimiento, porque esto de la retención del conocimiento es sumamente importante. La memoria ha sido devaluada y la memoria es importantísima para la construcción del conocimiento. Entonces, las técnicas de estudio son súper importantes, ¿no? Para comprender el texto. No vas a comprender el texto subrayando, no solamente con el fosforescente, no, tienes que comprender el texto, anotando en el texto tus ideas, encerrando las ideas básicas. Nita, apagamos el micrófono y además organizando por jerarquías, por temas, resumiendo, haciendo marcos conceptuales. Una cosa que a mí me gusta muchísimo es haciendo cuadros comparativos. ¿Por qué me gustan los cuadros comparativos? Porque relaciona un conocimiento con otro conocimiento. En el cuadro comparativo no solamente se enfrentan dos lecturas, dos comprensiones, dos conceptualizaciones en sus diferencias, sino también en sus similitudes, ¿no? Entonces tenemos varias técnicas, ¿no? Y ustedes seguramente en el preuniversitario ya las han conocido, ahora tienen que ejercitarlas. Es el fichaje finalmente de los investigadores. En ese sentido, en esta primera etapa, lo primero que he querido hacer es eso. Mi cuestionario, mis dos cuestionarios son un pretexto para que ustedes ejerciten su conceptualización, su trabajo comparativo, su jerarquización, ¿no? ¿Qué es lo que me importa de todas esas lecturas que han hecho? Lo que yo necesito es que vayan. Por lo menos tenemos 4 o 5 lecturas, no solamente la filosofía explicada a mi hija, sino las otras lecturas que le acompañan, menos el banquete y la primera conferencia de Lyotard. Esas las guardamos, pero aún así tenemos por lo menos 4 textos que deberían haber sido utilizados para responder a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Versa sobre el acto de filosofar. ¿Qué es esto de la filosofía? Entonces, a mí me interesan las dos cosas. La comprensión de lo que es esto del acto de filosofar, pero por otro lado, y tal vez más importante, porque eso sí que les va a servir para toda la carrera, para toda su vida universitaria y profesional, que ustedes puedan comprender un texto, que puedan hacer dialogar varios textos, que puedan manejarse entre varios textos y sacar un conocimiento que pueda ser ordenado, organizado, retenido, ¿no? Que no sea un conocimiento que de aquí a un semestre no tengan ni idea de lo que habían llevado en la materia de fundamentos o de filosofía del lenguaje. Muy bien. Con este preámbulo, entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Primero, yo quiero escuchar sus dudas, ¿no? Las dudas más importantes. Vamos a ir dando la palabra. Aquí tienen en el chat. Vayan pidiendo la palabra. El Wagner les va a ir abriendo el micrófono en razón a las personas que se vayan anotando en el chat. Y donde yo voy a escuchar sus dudas, sus comentarios. No, sus dudas primero. Una vez que hagamos esa ronda de dudas, que yo prefiero escucharlas en vivo y en directo, no que las escriban, ¿no? Yo voy a ir comentando y voy a ir abriéndoles el micrófono también para que ustedes puedan decir algo, tener su palabra o algún comentario. Entonces, por favor, en el chat vamos poniendo las rondas de intervención. Todas las dudas que tengan, ahora es cuando, chicos. Ahora. Me voy a alistar para anotar sus preguntas porque les voy a dar la ronda de intervención. Uy, tenemos varios. ¿Cuántos? ¿Con cuántos estamos? 33 personas, poquitas.
Tengo 150 estudiantes, una nadería en relación al anterior semestre. El anterior semestre, en Fundamentos de la Filosofía, habían 210 estudiantes inscritos, pero terminamos cosa de 80, lamentablemente. Y teníamos casi, creo que 50 en Filosofía del Lenguaje. Ahorita estamos pocos. ¿Dudas? ¿Nada? Chatear, no tengo ningún mensaje en el chat. ¿Está todo claro? Pueden activar normal sus micrófonos y cámaras para poder chatear y hablar. Sí, porque somos poquitos. Y además quisiera conocerlos, a ver si abren sus cámaras, porque así nos vemos un poquito, ¿no? Por lo menos al principio. Solo tengo una cámara encendida. A ver, ¿dónde estás, Abigail? Carla, Deiva, Zulma, Miriam, Adriana, Guaira, Carla, Rocío, Lenny, Rodrigo, Katy, abran sus cámaras para que nos podamos ver. Están muy pocos con cámaras encendidas. Por lo menos al principio nos veremos eso. Muchas gracias a los que están encendiendo sus cámaras. Por favor, nos veremos. Y si tienen alguna dificultad, luego vamos a ir apagando, ¿no? Pero como somos poquitos, nos iremos bien. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bien, entonces, como el objetivo es hacer una revisión de las dudas del primer cuestionario y del segundo cuestionario, entonces yo tengo aquí los cuestionarios. No vamos a responder, por supuesto, porque la idea no es esa, no vamos a responder, sino más bien vamos a comentar. Entonces, aquí tengo mi primer control de lectura, control de análisis de lectura. Vamos a ir agrupando algunas preguntas, ¿no? Primero, a ver, no todas. ¿Qué significa definir la filosofía como una actividad del espíritu? ¿Qué hace falta para que se dé esa apertura del espíritu? El espíritu, en primer lugar, es una palabra, un término con el que va a ser muy común, sobre todo en la filosofía clásica, y nos va a acompañar en toda la historia de la filosofía. Del espíritu, ¿no? ¿Por qué es importante esta actividad del espíritu que nosotras la podemos en la actualidad comprender de mejor forma como una actividad del pensamiento, ¿no? De la mente, pero que conlleva mucho más que solamente las funciones cognitivas. Los que están en filosofía del lenguaje y han pasado la clase de psicología cognitiva, tendrían que saber que la filosofía va mucho más allá de esas funciones psicológicas o ya también biológicas, ¿no? Cognitivas que tenemos los seres humanos. Hay mucho más allá en juego en la filosofía y eso me parece interesante para marcar la diferencia. Ahora está de moda la neurociencia, ¿no? Pero la neurociencia no puede, a pesar que da unos conocimientos tan fabulosos, nuevísimos, sorprendentes, estoy segura que la neurociencia no puede explicar con absoluta completitud, cabalidad, lo que significa el conocimiento, nuestro conocimiento como seres humanos. Porque en este conocimiento, no solamente, como les digo, están esas funciones, ¿no? Esas neuronas, esas conexiones neuronales, esos circuitos cognitivos, están las emociones, está la imaginación, está el espíritu. Entonces, en ese sentido, va este análisis de la actividad del espíritu filosófico. Entonces, ¿qué hace falta, dice, para que se dé esta apertura mental, esta apertura de pensamiento, esta apertura del espíritu, para empezar con esta actividad filosófica, con este acto de filosofar? ¿Por qué es eso la filosofía? La filosofía es una acción,
Uno no hace filosofía como estamos haciendo ahora, ¿no? Estudiando, leyendo, sino uno hace filosofía en esa acción de pensar lógica y racionalmente. Pero bueno, ¿qué es lo que falta? Primer término, lo más importante, es ejercitar nuestra libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento es una parte importante en el acto de filosofar. La libertad de pensamiento que no puede estar circunscrita, atada, encarcelada por dogmas, por prejuicios, por tradiciones, ¿no? Todo, por muchos elementos de nuestra cotidianeidad que nos impiden pensar libremente por nuestra cuenta, ¿no? Por nosotros mismos. Ese es el reto de la filosofía, es un reto a pensar libremente por nosotros mismos, saliendo del qué dirán, de lo que dicen nuestros papás, de lo que dice el cura, de lo que dice tu profesora de filosofía, de lo que dice tu chico, de lo que te han dicho en la universidad. Pero no es un pensar así nomás. Ah, yo digo porque yo creo, porque me da la gana, porque se me ocurrió, porque soy una Contreras, porque suena bonito, porque es chic, porque no. Este pensar libremente tiene que ser un pensar sólidamente fundamentado en razones. Entonces no es pensar libremente porque sí, es un pensar profundo, es un pensar sostenido por argumentos racionales. Y es ese pensar autónomo, sostenido por razonamientos racionales, implica pues un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo individual que no es fácil y también implica ese acto libertario valiente de muchas veces ir en contra de lo establecido. Libertad, ¿no? Sin prohibiciones, sin censuras, rompiendo dogmas, rompiendo estereotipos, dejando atrás lo establecido, quebrando con la cotidianeidad. Eso es lo que se necesita. Y eso es duro y eso no todo el mundo lo puede hacer. O sea que a pesar que la filosofía es muchas veces un acto que no está circunscrito a la academia, a los filósofos, ¿no? A gente especializada, sí es un acto que implica una decisión, una toma de decisión. Entonces, vamos yendo con las siguientes preguntas. ¿Algún comentario en esta parte? Pueden levantar su mano para que yo vea o pueden poner en el chat. No hay nadie todavía en el chat. No los estoy viendo. Ya. Podemos continuar. A ver. ¿En qué consiste la actividad filosófica? Vamos a ver si hay otras preguntas que se relacionen. ¿Para qué sirven? Estas dos podrían. ¿En qué consiste la actividad filosófica y para qué sirve la búsqueda de los filósofos? A ver, iremos con estas dos preguntas. A ver, primero comentarles que la filosofía no es una ciencia. Si bien al principio, el siglo VI antes de Cristo, ¿no? La filosofía surge como un modo peculiar de pensar, como una forma diferente de conocer y de expresar la realidad. Siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? La filosofía nace en Grecia y es eminentemente griega, siguiendo, ¿no? a Martin Heidegger, que es lo que nos dice, ¿no? En su librito, ¿qué es esto de la filosofía?
la filosofía nace el siglo VI antes de Cristo en un territorio, en Grecia. Y desde su nacimiento va a marcar lo que es el pensamiento occidental. La filosofía está imbricada en su historia con la historia de Occidente, ¿no? La filosofía marca el pensamiento occidental. Está ligada a una tradición escritural. Y en su nacimiento nos va a ofrecer una nueva forma, un nuevo modo, un nuevo formato de pensar. Es decir, de conocer, de entender, de comprender la realidad y a la vez de expresarla. Es como si nosotros tuviéramos una nueva aplicación en nuestros celulares, una nueva aplicación, un nuevo chip. Es un nuevo chip. La filosofía introduce en la humanidad un nuevo chip. Antes de eso, la humanidad no tenía esta forma de conocer. No es que antes no hubiera habido sabiduría, ciencia, claro, por supuesto. Los griegos van a beber del conocimiento y de la ciencia de los mesopotámicos, sobre todo del mundo egipcio. Pero esta formita especial de conocer que introduce la filosofía y que es importante para el nacimiento de las ciencias occidentales, solamente se da en el mundo griego con el invento de la filosofía. ¿Y qué es pues lo peculiar de este invento? Lo peculiar radica en la razón y en la lógica, en el método, en su método filosófico, que al principio va a estar ligado al método científico. Ya les digo, la filosofía es la madre de todas las ciencias y solamente en la modernidad la filosofía va a cobrar, las ciencias van a cobrar autonomía de la filosofía. Pero la filosofía es la madre de todas las ciencias y al ser la madre de todas las ciencias, le otorga a las ciencias este carácter lógico, racional, de observación experimental, este método, que luego van a ser métodos distintos, por supuesto. Ahora podemos distinguir el método científico del método filosófico y por eso podemos distinguir y podemos decir que la filosofía no es una ciencia, porque sus conocimientos no se consiguen, no se obtienen a través del método científico. Las ciencias, todas las ciencias, utilizan para conseguir su conocimiento el método científico, que en resumen es el método experimental. Toda ciencia para conocer necesita establecer sus teorías, sus tesis, sus hipótesis y comprobar teorías, tesis, hipótesis, confrontarlas, comprobar, experimentar con la realidad. Ven las causas, los efectos, este experimento ha dado resultado, puedo repetirlo, puedo observarlo, puedo nuevamente implementar, todo eso hace ciencia. Y las ciencias tienen sus métodos, el método científico. La filosofía tiene su propio método, el método filosófico. El método filosófico que lleva ¿hacia dónde? Hacia la consecución de la verdad. ¿Pero qué tipo de verdad? No verdades científicas, comprobables, experimentables y reproducibles, sino un tipo de verdad que atiende a lo esencial, a lo fundamental, a lo general, a las definiciones universales, a los conceptos. Y de esa manera, a las teorías que nos llevan a lo que debe ser, al deber ser de un conocimiento o de una rama o de una ciencia. Entonces, la actividad filosófica, que no es una ciencia, consiste en la búsqueda de este tipo de verdades fundamentales, de verdades esenciales, ¿no? de principios,
de principios básicos, de principios fundamentales. ¿Por qué es importante esta búsqueda? Porque esta búsqueda otorga las bases, los principios, ¿no?, de toda ciencia. Por ejemplo, las bases fundamentales de la comunicación lo otorga el pensamiento, ¿no? El pensamiento filosófico, por supuesto. Ustedes, los que están en comunicación, van a tener varias materias del orden filosófico. Teorías de la comunicación, por ejemplo, van a tener a varios comunicadores, pero también a varios filósofos que van a establecer las bases fundamentales de lo que es la comunicación, que van a dar respuesta a esto, a la pregunta fundamental de la filosofía, que es la pregunta por el quíditas, por lo esencial, por lo fundamental. ¿Qué es esto? El quíditas. ¿Qué es esto de la comunicación? Es una pregunta filosófica que van a responder varios teóricos de la comunicación. Es la teoría, ¿no? Generalmente son las bases fundamentales teoréticas las que atienden a un pensamiento filosófico y es la que otorga las bases de una determinada ciencia o de un determinado área de conocimiento, en este caso de la comunicación. ¿Qué es esto de la comunicación? Y ahí tienen, ahorita no me acuerdo, a varios, Humberto Eco, por ejemplo, que es un semiólogo y es un filósofo que lo van a ver. Ah, ya sé, van a ver en algún momento a la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, fundamental para las bases teoréticas comunicacionales. Toditos ellos filósofos, toditos ellos. Entonces, y en filosofía del lenguaje, ni qué decir, ¿no? Entonces vamos a tener también a varios filósofos que van a otorgar las bases de lo que, en realidad, de lo que es el lenguaje. No como procesos, no como normas, no como ciencia del lenguaje, sino como base de lo que significa el lenguaje, que quieren responder a qué es esto del lenguaje. ¿Qué es esto del lenguaje? ¿Para qué sirve en relación al conocimiento? ¿Qué es esto de la verdad? Silencio. Entonces, necesitamos, para eso es importante la filosofía, ¿no? Entonces, la actividad filosófica va a versar sobre estos elementos y, perdón un segundito. Mil disculpas, me he distraído. Hay un chiquito en el balcón que se ha puesto a molestar. Bueno, entonces, eso más o menos para ir acercándonos, así, nos acercamos en círculo a tratar de entender de qué es esto la filosofía. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste en poner en juego ciertos elementos importantes como por ejemplo la duda? La libertad habíamos dicho que es un elemento importante, pero también la duda, ¿no? El asombro, la duda, el poner en cuestionamiento cualquier tipo de verdad establecida, ¿no? De preguntarse, ¿qué es esto de? ¿Qué es esto del lenguaje? ¿Qué es esto de la comunicación? ¿Qué es esto de la política? ¿Qué es esto del medio ambiente? ¿Qué es esto del desarrollo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de las redes sociales? ¿Qué es esto del internet? ¿Qué es esto de la moda? ¿Qué es esto del chisme? ¿Qué es esto del arte? Preguntarse, ¿no? Y tratar de dar respuestas esgrimiendo lo que yo les digo, que es lo más importante en la filosofía, que es el ejercicio de la razón, el despliegue de la razón y de la lógica. Y por eso nosotros, cuando hacemos filosofía, queremos encontrar
las respuestas a estas preguntas a través del conocimiento de las ideas, de encontrar la verdad de las ideas, ¿no? ¿Qué es esto de la comunicación? ¿Qué es esto de la idea de comunicación? Otra forma de hacerse las preguntas. Heidegger dice, ¿qué es esto de? Pueden llenar cualquier cosa ustedes. En el libro que les he dado, La filosofía es explicada a mi hija de Paul Droit, la pregunta varía un poquito, pero al final es lo mismo. ¿Cuál es la idea o qué es la idea de? Es la misma pregunta. Y pueden poner ustedes lo que sea. ¿Cuál es la idea de comunicación, del lenguaje, de la moda, del desarrollo, del medio ambiente, del amor, de la valentía, del arte, de la política, de la ciencia, de lo que ustedes quieran? La idea. Ese es el punto clave. ¿Cuál es la verdadera idea de? Eso es lo que buscan los filósofos. Eso es lo que busca la filosofía. Versar sobre las ideas. ¿A través de qué? A través de recorrer el camino que nos lleva a ese encuentro. Y ese camino, odop en griego, es el método filosófico, que no tiene nada que ver con el método científico experimental, porque la filosofía, que permanentemente está en búsqueda de la verdad de las ideas, nunca va a encontrar la idea verdadera como fin de camino. El camino de la filosofía es circular, nunca como en la ciencia, de decir, aquí está, hemos encontrado la vacuna para el COVID, esta es la vacuna para la viruela. Hemos descubierto que la Tierra tiene tantos kilómetros de circunferencia. No. En la filosofía, el método de conocimiento implica una continua inspección. Las ideas se encuentran esgrimiendo con otras ideas, argumentando con otras ideas, dialogando con otras ideas. Las ideas se encuentran consigo mismas. O sea, en la filosofía, en el método filosófico, la búsqueda de la idea verdadera se la hace a través del despliegue de otras ideas, inspeccionando, reflexionando, confrontándolas unas ideas con otras, examinándolas, distinguiéndolas. Ah, esto es diferente, ¿no? Sometiéndolas a prueba, pero no a la prueba científica, sino a la prueba de la lógica y de la razón. De esa manera, ¿no? Se realiza la actividad filosófica, repito, inspeccionando, reflexionando, confrontando, examinando, distinguiendo, sometiendo a prueba ¿qué cosa? Las ideas. ¿Para qué? Para distinguir qué ideas son falsas y qué ideas son verdaderas. Y entonces, ¿para qué sirve esta búsqueda? ¿Para qué sirve la búsqueda de encontrar las ideas verdaderas? Más allá de distinguir que una idea es falsa o que una idea es verdadera, esto es importantísimo, ¿no? Esto es sumamente importante. A ver, voy a detenerme un segundito porque necesito leer lo que está aquí. A ver, voy a pausa. Ya, me voy a ir a la pregunta 1 después. La pregunta de Daniel Linares, todavía no. Método de la filosofía, estoy en eso.
porque es madre de todas las ciencias, ya he respondido. Si observamos a nuestro alrededor, ¿cómo podemos afirmar que es bueno y que es malo? Ya. Vamos continuando, voy a dar respuesta a esta última a modo de que voy desarrollando. ¿Por qué es importante distinguir las ideas falsas de las verdaderas? Vivir en equivocación es pues fatal.